Violet Stone dejó la taza con cuidado sobre la mesa, esforzándose por no derramar el té. Últimamente le temblaban las manos, ya fuera por los cambios hormonales que acompañaban al embarazo o por la tensión constante de estar bajo el mismo techo que Margaret. ¿Estás usando mi vajilla otra vez?, se oyó detrás de ella la fría voz de su suegra. Aquel juego era una reliquia de la familia Stone, no una vajilla de uso cotidiano. Violet contó mentalmente hasta 5. Era el tercer comentario de este tipo que hacía esta mañana, y el día no había hecho más que empezar. Lo siento, Margaret. Ahora mismo lavo la taza. Se levantó de la mesa, sujetándose la redondeada barriga. Margaret Stone, una mujer de 62 años con el pelo gris impecablemente peinado y una postura que envidiaría cualquier reina, apretó los labios. Lanzó una mirada escrutadora a su cuñada, deteniéndose en su raído vestido de casa que luchaba por estirarse sobre su barriga de 7 meses. ¿Te miras al espejo de vez en cuando? Mi hijo merece ver a una mujer bien arreglada en casa, no esto. Hizo un gesto indefinido con la mano en dirección a Violet. No era justo. Violet siempre había cuidado de sí misma, pero desde que Darien se había marchado de viaje de negocios hacía 2 meses, cada vez le resultaba más difícil hacer frente a las tareas domésticas y a las exigencias de su suegra, sobre todo con el bebé que llevaba dentro recordándole activamente su existencia con patadas y sacudidas. «Lo intento, Margaret», dijo Violet en voz baja, dirigiéndose al fregadero con una taza en las manos. «Esfuérzate más», la interrumpió su suegra. «Darien necesita una mujer digna de su posición». Violet permaneció en silencio. Era inútil discutir con Margaret. Nunca le había gustado la elección de su hijo, una humilde bibliotecaria sin pedigrí ni conexiones impresionantes. A ojos de Margaret, Violet no era más que una chica provinciana que por casualidad había atrapado a un pretendiente envidiable. Su relación con Darien fue, de hecho, accidental. Él buscaba un libro raro sobre arquitectura para su proyecto, y ella le ayudó a encontrarlo. Pero no fue casual que se enamoraran el uno del otro. Entre ellos surgió un vínculo silencioso pero fuerte, basado en un amor compartido por la literatura, el arte y las conversaciones largas e íntimas. A Darien, acostumbrado a las fiestas ruidosas y las relaciones superficiales, Violet le había abierto un mundo diferente, tranquilo, profundo y real. Margaret, por supuesto, se había opuesto a su matrimonio desde el principio. A Darien le habían prometido hijas de socios, de la alta sociedad, cualquiera menos una chica modesta cuya única dote era polvo de libros y una sonrisa tímida. Pero Darien, por primera vez en su vida, insistió. «¿Has visto el correo fresco?», preguntó Margaret, interrumpiendo las cavilaciones de Violet. «No, aún no lo he mirado», dijo ella, secándose las manos con una toalla. «Hay una carta de Darien, para mí». Margaret no pudo ocultar una sonrisa triunfal. «Dice que se queda un mes más». Violet sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Darien había prometido volver antes del parto. Ella había esperado este día, contado las semanas y los días, y ahora... Pero lo prometió. Tartamudeó, luchando por contener las lágrimas. «Los negocios son los negocios, querida», dijo Margaret con dulzura. «Algunas cosas son más importantes que los sentimientos». Violet se hundió en una silla, sintiendo que le flaqueaban las piernas. El bebé que llevaba dentro se agitaba inquieto, como si percibiera su ansiedad. «¿Puedo leer la carta?», preguntó, acariciándose el estómago. «Está dirigida a mí», dijo Margaret, guardándose el sobre en el bolsillo. «Si Darien tuviera algo que decirte, habría enviado una carta aparte». Violet sabía que eso era mentira. Darien siempre les escribía a las dos en la misma carta, conocedor de la tensa relación entre esposa y madre. Pero Margaret, obviamente, había decidido ocultar esa parte. El día se alargó lenta y penosamente.
Al anochecer, la lluvia que había empezado por la mañana se había convertido en un aguacero. Violet estaba sentada en el salón con un libro cuando oyó sonar el timbre. «Yo abro», gritó Margaret, y luego hizo una mueca. «Y no grites en mi casa». Violet suspiró. Técnicamente, era la casa de Darrian, heredada de su abuelo. Pero Margaret se había mudado para ayudar con el bebé justo después de que su hijo se marchara y la había convertido rápidamente en su feudo. El sonido de voces femeninas provenía del pasillo. Margaret hablaba animadamente con alguien. Violet solo levantó la vista de su libro cuando entraron en el salón. «Violet, quiero presentarte a Audrey Raven», la presentó Margaret con una sonrisa tan amplia como ninguna que Violet hubiera visto jamás. Audrey era una auténtica belleza. Alta, esbelta, con una cascada de pelo oscuro y penetrantes ojos verdes. Irradiaba confianza y una especie de gracia depredadora. «Por fin nos conocemos», dijo Audrey con una leve sonrisa. «Darrian me ha hablado mucho de ti». Violet sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Darrian?», volvió a preguntar. «¿Conoces a mi marido? ¿O nos conocemos muy bien?». Audrey intercambió una mirada significativa con Margaret. «Audrey y Darrian fueron juntos a la universidad», explicó su suegra. «Ella acababa de regresar de Europa. En mi opinión, en el momento más oportuno». Algo en el tono de Margaret hizo que Violet se tensara. «Encantada de conocerte», dijo, intentando sonreír. «Darrian nunca te mencionó. No me sorprende». Audrey se sentó en el sofá, inclinando el pie despreocupadamente. «Tuvimos una historia complicada, pero parece que ahora las cosas van mejor». Margaret se animó. «Audrey se va a quedar con nosotros una temporada. Le enseñé el dormitorio de invitados. ¿Te importaría, Violet?», preguntó Audrey con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas de que no le interesaba la respuesta. «Claro que no», contestó Violet automáticamente. La casa de Darrian siempre estaba abierta a sus amigos. «¡Maravilloso!», exclamó Margaret. «Audrey, querida, voy a prepararnos un té, de mi mejor juego». Mientras Margaret entraba en la cocina, Audrey se inclinó hacia Violet. «No te lo tomes como algo personal. No es nada personal. Es solo que cada uno tiene su lugar en la vida, y el tuyo, obviamente, no está con Darrian». Violeta sintió que la sangre se le subía a las mejillas. «Soy su mujer, y estoy embarazada de él». «Tecnicismos», dijo Audrey. «Margaret me ha hablado de los problemas de vuestro matrimonio, de cómo Darrian se arrepiente de su precipitada decisión de casarse». «Es mentira», dijo Violet con firmeza, aunque en el fondo sintió una punzada de duda. En efecto, Darrian se había mostrado distante en sus cartas últimamente. En los días siguientes, la casa se convirtió en un auténtico campo de batalla. Margaret y Audrey formaban un tándem perfecto, sacando poco a poco a Violet de los rituales familiares habituales. Las dos cenaban juntas, hablando de conocidos comunes y de planes de futuro que no parecían tener cabida para Violet. Movieron muebles, cambiaron cuadros, refrescando el interior para el regreso de Darrian. Las pertenencias de Violet desaparecieron misteriosamente. Las habitaciones que utilizaba habitualmente estaban ocupadas. Al final de la semana, Violet se sentía como un fantasma en su propia casa. Darrian seguía sin responder a sus cartas, y cuando intentó llamar a su despacho, la secretaria le informó de que no estaba disponible. El sábado por la mañana, Violet se despertó al oír un ruido en el pasillo. Le costó levantarse de la cama. El estómago le pesaba cada día más y miró por la puerta. Audrey estaba supervisando a dos trabajadores que traían un gran armario. «¿Qué está pasando?», preguntó Violet arrebujándose en su bata. «Buenos días, dormilona», dijo Audrey. Margaret decidió que era hora de redecorar el dormitorio de Darrian. Sería una sorpresa para su regreso. «¿El dormitorio de Darrian?», intervino Violet. «¿Te refieres a nuestro dormitorio?». «Llámalo como quieras».
Audrey se encogió de hombros. Por cierto, los obreros tienen que despejar una habitación. ¿Podrías...? Hizo un gesto expresivo hacia las escaleras. Esta es mi casa, y no me voy a ir a ninguna parte, dijo Violet indignada. En realidad, la voz de Margaret llegó desde detrás de ella. Esta es la casa de los Stones. Solo tienes ese apellido hasta ahora. Violet se volvió hacia su suegra. Margaret, esto ha ido demasiado lejos. Darien no lo aprobará. Darien apoya plenamente mis decisiones, dijo Margaret. De hecho, me ha pedido que te prepare. ¿Prepararme? ¿Para qué? Margaret se enderezó, mirando a Violet con indisimulado triunfo. Va a pedir el divorcio, querida. Justo después de que nazca el bebé. Debería habértelo dicho antes, pero esperaba que te dieras cuenta. Violet sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. No me lo creo. Él nunca... Oh, créetelo, intervino Audrey. Darien y yo habíamos reavivado nuestra relación antes de que se marchara. Este viaje de negocios es solo una forma de darte tiempo para aceptar lo inevitable. Enséñame la carta, exigió Violet con lágrimas en la garganta. Quiero ver dónde escribe lo del divorcio. Margaret y Audrey se miraron. Por desgracia, Darien prefiere tratar esos asuntos en privado. En privado, dijo Margaret. Pero créeme, fue muy claro. Algo en sus caras le decía a Violet que estaban mintiendo. Pero por otro lado, hace semanas que no sabemos nada de Darien. Tal vez están diciendo la verdad. Yo misma hablaré con él, dijo con firmeza. Por supuesto, querida, sonrió Margaret con dulzura. Mientras tanto, ¿podrías desalojar la habitación? Los obreros están esperando. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Violet intentó llamar a Darien, pero su teléfono no estaba disponible. Le envió una carta urgente sin saber si le llegaría. Mientras tanto, Margaret y Audrey se ocupaban de la casa, ignorando por completo su presencia. Al anochecer, Violet descubrió que todas sus pertenencias habían desaparecido de su dormitorio y vestidor. Cuando preguntó a Margaret, ésta le dijo con indiferencia: «Las he metido en maletas. Están en el pasillo». «¿Qué significa eso?», preguntó Violet en voz baja. «Significa que es hora de irse», dijo Margaret, mirándola directamente a los ojos. «Darien no quiere que estés aquí cuando vuelva». «Pero, ¿a dónde iría? Estoy embarazada de 7 meses». «Ese no es mi problema, querida», la interrumpió Margaret. «Debes tener amigos, parientes, alguien que te dé cobijo». Miró el vientre de Violet. Las dos. En ese momento, Audrey apareció del salón, ya cambiada con un elegante vestido de noche. «¿Va todo bien?», preguntó con fingida preocupación. «Violet está a punto de irse», le informó Margaret. «Es una lástima», dijo Audrey, incapaz de ocultar una sonrisa de satisfacción. «Pero es lo mejor para todos. Yo no me voy a ninguna parte». Violet sintió que una determinación desesperada crecía en su interior. «Este es mi hogar, y aquí me quedaré hasta que vuelva Darien». Margaret y Audrey intercambiaron miradas. «Creo que no entiendes la situación», dijo Margaret con frialdad. «Ya no eres bienvenida en esta casa». «No soy una invitada, soy la esposa de Darien». «Oh, vaya», suspiró Audrey teatralmente. «Pronto solo serás su exmujer, la madre de su hijo, como mucho. No podéis echarme sin más, no podéis echarme sin más». «Podemos y lo haremos». Margaret se dirigió a la puerta principal y la abrió de golpe. Fuera seguía lloviendo. «Tus cosas ya están aquí, cógelas y vete. Es de noche, y está lloviendo». «Deberías haberlo pensado antes». Margaret cogió una de las maletas y la empujó hacia la puerta, luego la otra. «Por favor». Violet miró a las dos mujeres con desesperación. No había ni una pizca de compasión en sus ojos. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. «Difícilmente», se rió Audrey. «Deberías agradecérnoslo. Solo hemos acelerado lo inevitable». «Marchaos», repitió Margaret sosteniendo la puerta abierta. Con el corazón encogido, Violet se puso la capa, cogió una de sus maletas
y salió a la lluvia torrencial. Al darse la vuelta en el último momento, vio a Margaret cerrando la puerta de golpe y a Audrey de pie a sus espaldas, saludándola burlonamente. Temblando de frío y de humillación, Violet deambuló por el camino mojado, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. El bebé que llevaba dentro se movía inquieto, como si percibiera la desesperación de su madre. Las frías gotas de lluvia caían por la cara de Violeta, mezclándose con sus lágrimas. Caminó lentamente calle abajo, arrastrando tras de sí su pesada maleta. La otra seguía en el porche. No tenía fuerzas para cargar con las dos. La tenue luz de las farolas apenas brillaba entre la lluvia. El barrio donde se encontraba la casa de los Stones había sido considerado de élite. Vallas altas, jardines bien cuidados, guardias en la entrada. Ahora todos estos adornos de prosperidad no hacían sino aumentar la sensación de rechazo. Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Los pensamientos de Violeta daban vueltas buscando una solución. No tenía padres. Habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 18 años. Tampoco tenía parientes cercanos. Había una tía abuela en otro estado, pero hacía años que no se hablaban. Amigos. En los 2 años que llevaba casada, Violet había perdido la mayoría de sus antiguos contactos, en parte por la mudanza a casa de Darrian, en parte porque su madre y sus amigos nunca la habían aceptado realmente. Y había tenido que dejar atrás la biblioteca cuando tuvo problemas para quedarse embarazada. El médico había insistido en que guardara estricto reposo en cama durante el primer trimestre. Cuando llegó al final de la calle, Violeta se detuvo bajo el toldo de la parada de autobús. Sus zapatos empapados y el dobladillo de su vestido, con la capa pegada al cuerpo, la hacían temblar de frío. Sacó su teléfono del bolsillo, un modelo antiguo que Darrian se había ofrecido a sustituir, pero ella se había negado, demasiado apegada a sus pertenencias. La agenda era escasa, solo 12 contactos. Empezó a hojear la lista, tachando mentalmente a los que seguramente no podían o no querían ayudarla. Se le congelaron los dedos al ver el nombre de Linda Morrison, que había sido su mejor amiga. Antes de que Violet pudiera cambiar de opinión, pulsó el botón de llamada. ¿Diga? La voz de Linda sonaba cautelosa. ¿Quién habla? Linda, soy yo, Violet. Intentó mantener la voz firme. Siento llamar tan tarde, pero tengo un problema. Hubo una larga pausa. ¿Violet? Dios, ¿cuánto tiempo hacía que no hablábamos? ¿2 años? Sí, más o menos. Linda, sé que esto es raro, pero realmente necesito ayuda. Estoy en la calle, embarazada, no tengo a dónde ir. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Qué ha pasado? Tu marido. Es una larga historia. Su madre me echó de casa. Solo necesito un lugar donde dormir, solo por una noche hasta que se me ocurra algo. Violet oyó una voz masculina apagada de fondo. Luego Linda volvió a hablar, mucho más bajo. Guay, me gustaría mucho ayudar, pero Mark está en contra. Ya sabes que nunca le has caído bien, y ahora tenemos nuestros propios problemas. Ha perdido el trabajo, vivimos de mi sueldo. Su voz se volvió suplicante. No puedo, lo siento. Violeta cerró los ojos, intentando contener otra oleada de lágrimas. Lo entiendo, no pasa nada. Quizá podrías llamar a un centro de ayuda a la mujer o a un refugio de la iglesia, sugirió Linda, que sonaba realmente apenada. Sí, lo intentaré. Gracias, Linda. Pero Violet ya había pulsado el botón de desconexión. No culpaba a Linda, ella habría hecho lo mismo en su lugar, pero eso no lo hizo más fácil. Las 3 llamadas siguientes tuvieron el mismo resultado. Disculpas amables, explicaciones incómodas, promesas de llamar mañana para ver cómo estaba. El teléfono emitió un pitido avisando de que le quedaba poca batería. Violet se hundió en el banco, sintiendo que la desesperación la invadía. El bebé empujó con fuerza como si quisiera recordarle su presencia. Se puso la mano en la barriga. Todo va a salir bien, cariño.
Ya se me ocurrirá algo. ¿Pero qué? El dinero no llevaba mucho efectivo encima, solo $32 y cambio. Su tarjeta de crédito estaba en casa, en un cajón de la cómoda que ni siquiera había tenido tiempo de comprobar antes de salir. La tarjeta bancaria estaba con ella, pero Violet dudaba que quedara mucho en la cuenta. La última vez que había sacado dinero había sido hacía un mes. Un hotel estaba descartado. Incluso la habitación más barata de la zona costaba al menos $100 la noche. ¿Un centro de ayuda a la mujer? Había oído hablar de él, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Además, ya era tarde. Eran casi las 11 de la noche. De repente le vino a la mente otro nombre: Lorraine Pickett, su antigua compañera de la biblioteca. Nunca habían estado muy unidas, pero Lorraine siempre la había tratado con una preocupación cálida, casi maternal. Tal vez, con el corazón encogido, Violet marcó el número. ¿Diga? La voz de Lorraine sonaba cautelosa, pero no somnolienta, a pesar de lo tarde que era. Lorraine, soy Violet Stone. Siento llamarte tan tarde. ¿Violet? Exclamó sorprendida la mujer. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué le ocurre? Violet respiró hondo y resumió su situación, tratando de no emocionarse. Solo necesito un lugar donde dormir. Ya se me ocurrirá algo mañana. Para su sorpresa, Lorraine respondió sin la menor vacilación. Por supuesto, cariño. Ven enseguida. ¿Conoces mi dirección? No, yo... Escríbela. Y Lorraine le dictó la dirección. Está a 20 minutos del centro. Puede tomar el autobús número 23. O coger un taxi, yo te lo pago. No puedo pedirte que... No seas tonta. No soy viejo, pero no estoy tan loco como para dejar a una mujer embarazada afuera bajo la lluvia. Te estoy esperando. Violet sintió que un nudo de gratitud le subía a la garganta. Gracias, Lorraine. No sé cómo. Me lo agradecerás cuando llegues. Ahora vamos, antes de que te resfríes. El autobús número 23 era el último del día. Violet apenas había llegado a la parada cuando se detuvo. El conductor, un anciano afroamericano de ojos amables, la ayudó a arrastrar su maleta y miró con simpatía su empapada figura. ¿Una noche dura, señora?, preguntó mientras Violet le entregaba una nota arrugada. Ni una palabra, sonrió débilmente. El viaje duró casi 40 minutos. El autobús serpenteaba por las calles desiertas, parando en cada parada, aunque apenas había pasajeros. Finalmente, el conductor anunció la parada que ella necesitaba. «Buena suerte a ti y al bebé», le dijo mientras la ayudaba a bajar los escalones. El barrio donde vivía Lorraine contrastaba con los suburbios de moda de los Stones. Era el típico barrio de clase trabajadora. El mismo tipo de edificios de apartamentos, desgastados por el tiempo y la intemperie, grafitis en las paredes, farolas escasas y tenues. Violet se estremeció mientras avanzaba por la oscura calle. La casa número 17 era un edificio de ladrillo rojo de 5 plantas. La puerta principal no estaba cerrada, lo que a Violet le pareció inseguro. No había ascensor, y tuvo que arrastrar su maleta hasta el 3er piso con dificultad. Lorraine abrió la puerta en cuanto Violet llamó. Era una mujer de unos 55 años, bajita, rellenita, con el pelo corto y gris y unos amables ojos castaños. «¡Santo cielo! ¡No llevas un hilo seco!», exclamó, empujando a Violet al interior del piso. «Rápidamente al cuarto de baño. Te traeré ropa seca. Me temo que la ropa me quedará grande, pero es mejor que un resfriado». Antes de que Violeta pudiera decir una palabra, se encontró en el pequeño cuarto de baño, y en sus manos había un montón de toallas y algo de ropa. «Date una ducha caliente y yo prepararé té», ordenó Lorraine y cerró la puerta. El agua caliente devolvió poco a poco a Violet a la vida. Sintió cómo se le calentaban los dedos agarrotados y se le relajaban los músculos tensos. Solo ahora, segura y caliente, se dio cuenta del horror de su situación. Al salir del baño, vestida con una enorme bata de felpa,
encontró a Lorraine en la pequeña cocina. Su antigua compañera estaba trabajando en los fogones, removiendo algo en una olla. «Siéntate», señaló Lorraine con la cabeza a la pequeña mesa. «Te he preparado sopa de pollo. Seguro que no has comido nada desde esta mañana». Violet se sentó obedientemente. Apenas ahora se daba cuenta de lo hambrienta que estaba. «Lorraine, no sé cómo darte las gracias». «Lorraine, no tú. Hemos trabajado juntas durante tantos años». Puso un plato humeante delante de Violet. «Come. Ya hablaremos más tarde». La sopa estaba deliciosa. O quizá Violet tenía demasiada hambre para darse cuenta de los matices del sabor. Lorraine se sentó frente a ella, sin apresurarla, solo sirviéndole té de vez en cuando. Cuando terminó la comida, Lorraine preguntó por fin: «¿Qué te pasa, cariño?». La versión completa. Violet se lo contó todo. Sobre la complicada relación con su suegra, sobre el viaje de negocios de Darian, sobre la aparición de Audrey y el exilio de hoy. Lorraine escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando fruncía el ceño o negaba con la cabeza. «¿Así que tu marido no sabe que su madre te ha echado?», preguntó cuando Violet hubo terminado. «No lo sé. He intentado ponerme en contacto con él, a no ser que le hayan mentido y realmente quiera el divorcio». «¿Te lo crees?». Violet dudó. «No lo sé. Darian ha estado raro últimamente. Distante, pero el divorcio... ¿Por qué haría eso? Vamos a tener un bebé. Siempre ha querido tener hijos». «La gente cambia», dijo Lorraine suavemente. «Pero aún así, creo que tu suegra y esa... Audrey están tramando algo. Dijiste que no habías visto ninguna carta de tu marido. ¿Y su teléfono?». «Su teléfono no ha estado disponible durante días. Ni siquiera sé exactamente dónde está ahora». «¿Qué hay de su trabajo? ¿Colegas?». «No conozco a muchos». Violet se frotó las sienes. Su secretaria parecía saber algo, pero siempre había estado del lado de Margaret. Lorraine golpeó con los dedos en la mesa, pensativa. «¿Sabes qué? La mañana es más sabia por la tarde. Ahora necesitas descansar. Mañana pensaremos qué hacer a continuación». Condujo a Violeta al pequeño pero acogedor salón, donde el sofá ya estaba colocado y la ropa de cama limpia. «Lo siento, no tengo una habitación separada», dijo Lorraine. «Espero que estén cómodos». «Es más de lo que podía esperar», respondió Violet con sinceridad. Cuando Lorraine le dio las buenas noches y se retiró a su habitación, Violet permaneció despierta largo rato, mirando al techo. Los acontecimientos del día pasaban ante sus ojos como los fotogramas de una película de pesadilla. ¿Cómo había podido arruinarse su vida tan repentinamente? Incluso por la mañana tenía un hogar, un futuro, planes. ¿Y ahora? El bebé volvió a empujar, como si percibiera su ansiedad. Violet le puso la mano en el vientre. «No te preocupes, cariño, nos las arreglaremos». Aún no sabía cómo, pero estaba decidida a encontrar la manera, por el bien del bebé y por su propio bien. La mañana trajo claridad y determinación. Por primera vez en semanas, Violet se levantó descansada, tal vez del agotamiento emocional del día anterior. El olor a café recién hecho y a bollería llenaba el piso. Encontró a Lorraine en la cocina, ocupada en colocar los platos sobre la mesa. «Buenos días, dormilona», sonrió Lorraine. «Son casi las 11. No quería despertarte, necesitas descansar». «¿Las 11?» Violet jadeó. «Nunca duermo tanto». Debía de ser una exigencia del cuerpo. «Siéntate a desayunar. He preparado huevos revueltos y bollos». Durante el desayuno discutieron un plan de acción. Violet decidió primero comprobar su cuenta bancaria, luego intentar ponerse en contacto con Darian a través de su oficina y después pensar en una solución de alojamiento a más largo plazo. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Lorraine. «No hay mucho espacio, pero ya se nos ocurrirá algo». «No puedo abusar de su hospitalidad», dijo Violet avergonzada. «Además, voy a dar a luz dentro de 2 meses. Un bebé y noches sin dormir no es algo que tengas que aguantar».
No seas ridícula, dijo Lorraine. Llevo 15 años viviendo sola, desde que murió mi George. Un poco de ajetreo le vendría bien a este piso. Violet sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Gracias, Lorraine, no sé qué haría sin ti. Bueno, no te pongas demasiado cómoda. Lorraine le dio unas palmaditas en la mano. Tenemos mucho que hacer. Su primera parada fue el banco. Como Violet había temido, solo tenían algo más de $300 en la cuenta, suficiente para comprar lo esencial, pero nada más. ¿No tenéis tú y tu marido una cuenta conjunta?, se preguntó Lorraine. Darrian lo sugirió, pero Violet dudó. Su madre estaba en contra. Ella pensaba que podría abusar. Esa serpiente, murmuró Lorraine. El despacho de Darrian era el siguiente. La empresa donde trabajaba ocupaba los últimos pisos de un moderno centro de negocios del centro de la ciudad. Violet entró insegura en el espacioso vestíbulo, sintiéndose fuera de lugar con la ropa que le había prestado Lorraine. En el mostrador de recepción estaba sentada una mujer joven con un peinado perfecto y una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera hablar con la secretaria del señor Stone, dijo Violet. Soy su mujer. La sonrisa no vaciló, pero hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Un momento, marcó un número en el teléfono. Señorita Jenkins, una tal S.R.A. Stone desea verla. Sí, de acuerdo. Colgó el teléfono y dijo, la señorita Jenkins bajará enseguida a verla. Violet recordaba a Elizabeth Jenkins, una mujer alta y delgada de unos 40 años, con los labios siempre apretados y la mirada irritada. La secretaria de Darrian nunca había ocultado su antipatía por su joven esposa. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Violet se sorprendió al no ver a Elizabeth, sino a un joven con un traje elegante. Se acercó a ella con determinación. «Señora Stone, soy Patrick Donovan, ayudante del jefe de seguridad. Acompáñeme, por favor». Quería hablar con la señorita Jenkins, dijo Violet confundida. «Necesito ponerme en contacto con mi marido». «Me temo que eso es imposible», dijo Donovan con rotundidad. «Tenemos instrucciones estrictas. Tiene prohibido entrar en este edificio». «¿Qué?» Violet sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Quién ha dado esas instrucciones?» «No estoy autorizada a hablar de ello. Por favor, abandone el lugar voluntariamente o tendré que llamar a la policía». «Pero mi marido...» «El señor Stone no está disponible», la interrumpió Donovan con severidad. «Y no dejará de estarlo en un futuro próximo. Es todo lo que puedo decir». Con un increíble esfuerzo de voluntad, Violet contuvo las lágrimas. «Aquí no, delante de este desalmado y de la entrometida recepcionista». «Dile a la señorita Jenkins que he llamado», dijo fríamente y se dio la vuelta para marcharse. Lorraine la esperaba en la cafetería de enfrente. Cuando vio la cara de Violet, comprendió sin decir palabra. ¿Mala suerte? Peor de lo que pensaba. Violet se hundió en una silla. No me dejaron pasar del vestíbulo. Dijeron que tenían instrucciones de no dejarme pasar. Y que Darrian no estará disponible para mí en el futuro inmediato. Dios mío, Lorraine frunció el ceño. Esto es más grave de lo que pensábamos. ¿Y si Margaret y Audrey no estaban mintiendo?, preguntó Violet en voz baja. ¿Y si Darrian realmente quiere el divorcio? No saquemos conclusiones precipitadas. Lorraine le cubrió la mano con la suya. Necesitamos más información. ¿Tiene algún amigo en común con su marido en quien confíe? Violet dudó. No puedo decir que tuviéramos muchos amigos en común. Margaret siempre nos aislaba. Pero quizás Reed. Reed Ellison, un amigo universitario de Darrian. Siempre ha sido bueno conmigo. Genial. Tratemos de ponernos en contacto con él. Pero incluso aquí, estaban decepcionados. La llamada a Reed fue directamente al buzón de voz. Violet dejó un mensaje, pero sin muchas esperanzas. De vuelta al piso de Lorraine, pasaron el resto del día discutiendo sus opciones.
La tarjeta de crédito de Violet aún estaba en casa, pero aunque la llevara consigo, era arriesgado utilizarla. Margaret podía rastrear las transacciones. El dinero se esfumó. Tuvieron que comprar algunas prendas de ropa para Violet, ya que la maleta estaba casi vacía. Por la noche, Violet tuvo migraña, una visita frecuente en los últimos meses del embarazo. Lorraine la acostó para que descansara mientras se ocupaba de la cena. Violet, medio dormida, oyó el timbre de la puerta y voces apagadas. Al cabo de un rato, Lorraine entró en el salón. «Tenemos visita», dijo en voz baja. «Un hombre que podría ayudarnos». En el umbral de la puerta apareció un hombre alto, de unos 60 años, con un noble cabello gris en las sienes y unos sagaces ojos grises. Vestía un austero traje de 3 piezas, evidentemente caro, pero que no llamaba la atención por su riqueza. «Señora Stone», se inclinó ligeramente, «me llamo Harrison Stone. Soy el padre de su marido». Mientras Violet buscaba refugio, un nuevo día comenzaba en la mansión Stone. Margaret Stone se despertaba antes del amanecer por una vieja costumbre. Siempre se había enorgullecido de su disciplina. Levantarse a las 5:30, una hora de gimnasia, un desayuno ligero y solo entonces un día completo, programado al minuto. Se puso una bata de seda y entró en su cuarto de baño privado. El espejo reflejaba una figura esbelta que muchas mujeres de su edad solo podían desear tener. Margaret examinó su rostro con ojo crítico. Óvalo impecable, mínimas arrugas, color de pelo cuidado. La edad le había pasado factura, desde luego, pero había aprendido a combatirla con todos los medios a su alcance. Al bajar a la cocina, a Margaret le disgustó encontrar allí a Audrey. La joven, vestida con un picardías de seda, estaba sentada a la mesa con una taza de café, mirando las noticias en su tableta. ¿Ya se ha despertado? Margaret no pudo ocultar su irritación. El espacio de la cocina siempre era su territorio en las horas de la mañana. «Buenos días, Margaret», sonrió Audrey, sin levantar los ojos de la pantalla. «Soy madrugadora. Espero que no te importe que haya utilizado tu cafetera». Margaret permaneció en silencio, preparando afanosamente su desayuno. Zumo de pomelo recién exprimido y copos de avena con un mínimo de azúcar. Todo estrictamente según lo previsto, tal como había sido durante los últimos 30 años. «¿Qué planes tenemos para hoy?», preguntó Audrey, apartándose por fin de las noticias. «Tengo una comida benéfica en el club», señaló Margaret. «Puedes hacer lo que quieras». Audrey sonrió aún más. «He pensado que podríamos comer juntas, hablar del futuro». Margaret miró detenidamente a la joven. Audrey Raven era la elección perfecta para su hijo. Guapa, educada, de buena familia. A diferencia de la modesta bibliotecaria que había logrado cortejar a Darrian inexplicablemente. Pero al mismo tiempo, Audrey era demasiado confiada, demasiado independiente. Margaret estaba acostumbrada a controlar todo y a todos a su alrededor, y aquella joven con su ambición era motivo de preocupación. «Ya hablamos bastante del futuro ayer», respondió secamente. «El plan está claro. Cuando vuelva Darrian, tú estarás aquí y Violet se habrá ido. El resto depende de ti». «Y de ti», la corrigió Audrey con suavidad. «Somos compañeras, Margaret. Compartimos un objetivo común». «¿Y cuál es?» «La felicidad de Darrian, por supuesto», hizo una pausa Audrey. «Y la devolución de la empresa a la familia, a donde pertenece». Margaret se tensó. Stone Enterprise había sido fundada por su difunto suegro y se había expandido bajo la dirección de su ex marido. Tras su divorcio, 15 años atrás, Harrison se había quedado con el control de la empresa, dejando a Margaret solo con una parte simbólica. Recuperar el control de la empresa familiar había sido su sueño secreto. «Estás asumiendo demasiado», dijo ella con frialdad. «La empresa es un negocio familiar.
Y yo voy a ser de la familia. Audrey se levantó de la mesa con los ojos verdes brillantes. Cuando me case con Darian, ¿no es eso lo que acordamos? Margaret apretó los labios. Sí que lo era. Audrey Raven no era solo una belleza con buen pedigrí, era la hija de James Raven, el principal competidor de Stone Enterprises. El matrimonio de Darian y Audrey podría haber sido el principio de una fusión entre las dos empresas, lo que les daría ventaja sobre Harrison, que se negaba a retirarse y ceder las riendas a su hijo. Pero había otro factor que Margaret no había discutido con Audrey: un hijo, un nieto o nieta que Violet estaba esperando. Margaret nunca se lo había confesado a Audrey, pero no estaba dispuesta a perder el contacto con ese niño. La sangre de los Stones corría por sus venas, y por ley, la mitad de la fortuna de Darian sería para su descendiente. Nuestro acuerdo sigue en pie, dijo finalmente. Pero no olvides que Darian aún no ha dado su consentimiento. Todavía está casado. Una formalidad, le quitó importancia a Audrey. En cuanto se entere de que su preciada Violet ha huido y lo ha abandonado, será solo cuestión de tiempo. Si se lo cree, lo hará. Audrey entrecerró los ojos, sobre todo cuando vio las fotos de su mujer acurrucada en el piso de otro hombre. Margaret enarcó una ceja, sorprendida. ¿De qué estás hablando? Audrey sacó el teléfono del bolsillo de la bata y mostró la foto de Violet entrando en la entrada del edificio de apartamentos con una maleta. ¿Cuándo has llegado? Tengo contactos. Audrey se encogió de hombros. Le pregunté para ver a dónde iba. Es curioso que encontrara un sitio donde quedarse tan rápido, ¿no crees? Es como si lo hubiera planeado todo de antemano. Margaret frunció el ceño. No esperaba que Violet encontrara refugio tan rápido. Se suponía que una mujer confundida, embarazada y sin dinero ni contactos se vería obligada a recurrir a los servicios sociales o a un refugio. Sería un gran argumento en su contra en futuros procedimientos de custodia de los hijos. Necesitamos más información, dijo finalmente. Averigua quién vive en ese piso. Ya estoy trabajando en ello, sonrió Audrey con superioridad. Probablemente algún admirador secreto, o un viejo amigo con privilegios. No saques conclusiones precipitadas, le espetó Margaret. Puede que Violet sea ingenua, pero no es estúpida, y si de verdad quiere a Darian, no se arriesgará a casarse. Todo el mundo está dispuesto a arriesgarse cuando las cosas se ponen difíciles, dijo Audrey filosóficamente. La desesperación puede hacer cosas asombrosas. Margaret miró a la joven pensativamente. Audrey sabía de lo que hablaba. Su propia historia estaba llena de actos desesperados. Los padres de Audrey se divorciaron cuando ella tenía 14 años. Su padre, James Raven, se había casado 2 veces más, cada vez eligiendo a mujeres cada vez más jóvenes. Ahora su esposa era una modelo de 30 años, solo 5 más que la propia Audrey. La fortuna de James se había dividido entre muchos herederos, y Audrey, antaño hija única y heredera, ahora solo podía contar con migajas. A menos que... ¿De verdad quieres a mi hijo?, preguntó de repente Margaret. ¿O es solo un billete para una vida mejor? Audrey se rió. ¿Querías de verdad a su padre? ¿O era un billete de la pobreza a la alta sociedad? Margaret palideció. Pocas personas conocían sus humildes orígenes. Hija de una maestra de escuela y un mecánico, había ascendido a la fama gracias a su belleza, su inteligencia y su mano de hierro. Harrison Stone, el joven heredero de un imperio industrial, era su puerta de entrada al mundo con el que siempre había soñado. Eran otros tiempos, respondió ella con frialdad. Diferentes circunstancias. Y el resultado es el mismo. Audrey se sirvió más café. No te preocupes, Margaret. Haré feliz a Darian. A mi manera. Después de que Margaret se marchara a la cena benéfica, Audrey decidió recorrer a fondo la casa. Había estado aquí antes, en recepciones formales y cenas familiares, pero nunca había tenido la oportunidad de explorar la mansión sin la atención de los propietarios. La casa había sido construida por el abuelo de Darian,
en el clásico estilo colonial. 15 habitaciones, entre ellas una biblioteca, un estudio, un comedor, un invernadero y varios dormitorios. Audrey paseó lentamente por las habitaciones, mirando los cuadros de las paredes, tocando caros cachivaches, calculando el valor de las antigüedades. Se quedó más tiempo en el dormitorio de Darian y Violet, que Margaret ya había empezado a redecorar. Audrey se sentó en el borde de la cama y pasó la mano por la costosa colcha. Allí dormían. Aquí habían hecho el amor. Aquí, tal vez, se había concebido el niño que ahora crecía dentro de Violet. Audrey nunca le había confesado a Margaret que había estado enamorada de Darian desde que era estudiante. Él era el único hombre que la había rechazado, eligiendo en su lugar a aquel modesto ratón de biblioteca. Era una humillación que Audrey no podía perdonar, y ahora el destino le daba una segunda oportunidad. Disfrutando del entorno, la voz de Margaret hizo que Audrey se estremeciera. No había oído volver a la suegra de Violet. Lo siento, creía que volverías más tarde. Audrey se levantó de la cama intentando mantener la compostura. El almuerzo se ha cancelado. Margaret recorrió la habitación con mirada crítica. ¿Vas a instalarte? Ahora mismo no, sonrió Audrey. Darian necesita tiempo para hacerse a la idea del divorcio. Después, un breve periodo de luto por su matrimonio fracasado. Soy paciente. ¿Lo eres? El tono de Margaret era dubitativo. Entonces, ¿por qué veo tus cosas en esta habitación? Audrey siguió la mirada de Margaret, su neceser de maquillaje y un libro en la mesilla de noche. Solo quería hacerme una idea del ambiente, se encogió de hombros. No es que me haya mudado. Todavía no, la corrigió Margaret. Y no lo harás hasta que Darian tome una decisión. Que tú le ayudarás a tomar, se acercó Audrey. Todavía no me has dicho cómo vas a convencerle de que Violet se fue voluntariamente. Puede que no se lo crea. Margaret sonrió, sutil, casi imperceptiblemente. Tengo pruebas de que Violet era infeliz en su matrimonio, que se quejaba a sus amigos, que pensaba marcharse. Eso es mentira. Es una interpretación, corrigió Margaret. Algunas de sus cartas se pueden leer de cierta manera. Además, hizo una pausa. Ahora tenemos fotografías que confirman que encontró consuelo en los brazos de otro hombre, que aún no ha sido identificado, le recordó Audrey. El detective privado se está encargando de ello, dijo Margaret. Y lo que era más importante, en cuanto descubriera que sus cosas habían desaparecido, actuaría. Intentará volver o se pondrá en contacto con un abogado o... Y ese será su error, terminó Audrey. Cualquier cosa que haga será interpretada como una agresión. Exacto, asintió Margaret satisfactoriamente. Ahora, ¿te importaría devolver tus cosas a la habitación de invitados? A Darian no le gustará que se entere de que has dormido en su cama antes de que su matrimonio se disolviera oficialmente. Audrey recogió obedientemente su neceser de maquillaje y su libro, pero al marcharse no pudo resistirse a comentar. «Sabes, Margaret, a veces pienso que serías una gran general, o política, una mente tan calculadora desperdiciada en intrigas domésticas». Margaret sonrió fríamente. «No subestimes el poder de las intrigas domésticas, querida. Moldean la historia, solo que no lo escriben en los libros de texto». Por la noche, la tensión entre las dos mujeres era casi palpable. Charlaron amablemente durante la cena, discutiendo los planes para mañana, pero la pequeña charla enmascaraba la cautela de los depredadores que se evalúan mutuamente antes de una pelea. «He recibido un mensaje de Darian», dijo Margaret despreocupadamente, sirviendo vino. «¿Quieres saber cómo le va a Violet?» Audrey se mostró recelosa. «¿Y qué has dicho?» «Que estaba bien», Margaret bebió un sorbo. «Que se encuentra bien, pero que le echa de menos». «¿No querría hablar con ella?» «Está muy ocupado». Margaret se encogió de hombros. «El negocio de Tokio le ocupa todo su tiempo. Dice que apenas duerme». Audrey agitó el vino en su vaso, pensativa.
¿Y si todavía quería ponerse en contacto con ella directamente? Pronto le desconectarán el teléfono por impago, respondió Margaret con calma. Ya me he ocupado de eso. ¿Y si intenta ponerse en contacto con él a través de la oficina? Eso sería imposible. Elizabeth Jenkins, su secretaria, está completamente de nuestro lado. Además, se permitió Margaret una pequeña sonrisa. Ya he informado a seguridad de que la mujer de Darrian sufre un trastorno mental y podría intentar provocar un escándalo en la oficina. No la dejarán pasar del vestíbulo. Audrey no pudo contener una mirada de admiración. Realmente lo has pensado bien. Años de práctica, querida, saludó Margaret con su copa. Cuando tengas tanta experiencia como yo, aprenderás a anticiparte a los problemas. Aprendo rápido. Audrey levantó su copa en un gesto recíproco. ¿Por una cooperación fructífera? Por una cooperación fructífera, repitió Margaret, aunque no había calidez en sus ojos. Después de cenar se fueron a sus habitaciones. Audrey permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el jardín nocturno. Su plan era casi perfecto: deshacerse de Violet, conquistar a Darrian y entrar en la familia Stone. Resolvería todos sus problemas económicos y se vengaría de su padre, que había elegido a una joven belleza en lugar de a su hija. Pero había una variable que no podía controlar: Margaret Stone. Estaba claro que la vieja zorra tenía sus propios planes. Quería utilizar a Audrey como Audrey la había utilizado a ella, y tarde o temprano tendrían que averiguar quién iba a ser realmente la mujer principal en la vida de Darrian. Pero por ahora se necesitaban mutuamente, mientras sus intereses coincidieran. Después de todo, pensó Audrey, siempre existe la posibilidad de un pequeño accidente. Margaret ya no es tan joven. Las escaleras son tan peligrosas, especialmente para las personas mayores. Sonrió a su reflejo en el cristal oscuro. Dejó que Margaret pensara que tenía el control, que pensara que Audrey era una ingenua cazafortunas. Más dulce sería la victoria cuando ella, Audrey, se convirtiera en la única reina de este pequeño reino. Mientras tanto, tenía que encontrar la forma de deshacerse de otro problema: el niño que Violet llevaba en su vientre. Audrey no estaba dispuesta a compartir la herencia de los Stones con un bebé, y también había que hacer algo al respecto. Señora Stone, hizo una leve reverencia. Me llamo Harrison Stone. Soy el padre de su marido. Violet se quedó paralizada, incapaz de decir una palabra. Había oído hablar mucho de Harrison Stone, un hombre de negocios de éxito, un padre estricto y el ex marido de Margaret, pero nunca lo había conocido en persona. Su boda con Darrian había sido modesta, con pocos invitados, y Harrison no había asistido. Envió un costoso regalo y una breve nota de felicitación, pero no se presentó en persona. No te asustes tanto, querida. La voz de Harrison era suave, con un ligero tono ronco. He venido como amigo. Encantada de conocerle, señor, dijo Violet al fin, arreglándose el pelo. Tenía un aspecto horrible, y eso la avergonzaba aún más. Harrison, por favor, somos familia. Se acercó y le tendió la mano. ¿Me permites? Ella estrechó la palma de la mano tímidamente. Perdona mi repentina visita, continuó, pero creo que tenemos algo de lo que hablar. Intervino Lorraine. Prepararé un poco de té fresco y os dejo a solas. No, por favor, quédate, dijo Violet rápidamente. Lorraine es amiga mía, conoce toda la situación. Harrison asintió. Como quieras. Se instalaron en el pequeño salón. Harrison parecía incongruente en el pequeño sofá de Lorraine, un hombre alto, de hombros anchos, con un traje caro en medio de un entorno sencillo, pero se mantenía tranquilo, como si estuviera acostumbrado a situaciones diferentes. Debo confesar que no ha sido fácil encontrarle, comenzó. Pero mis hombres están haciendo un buen trabajo. ¿Sus hombres?, preguntó Violet. La seguridad de la empresa, explicó Harrison.
Cuando llegué a la casa y me encontré con decidí averiguar qué estaba pasando. ¿Estuviste en la casa? ¿Viste a Margaret y...? Violet vaciló. ¿A Audrey Raven? Sí, tuve el dudoso placer. Su rostro se ensombreció por un momento. Fue un descubrimiento interesante. Violet contuvo la respiración, esperando a que continuara. Lorraine trajo té y Harrison tomó un sorbo antes de continuar. Creo que debo contarte cómo llegué a la casa de mi hijo. Volví de Europa hace 2 días y decidí visitar a Darrian. Hacía meses que no nos veíamos y quería conocerte en persona, sonrió suavemente. Darrian hablaba de ti con gran calidez en sus últimas cartas. ¿Cartas? Violet se adelantó. ¿Has estado en contacto con él? ¿Recientemente? La última carta que recibí fue hace una semana, asintió Harrison. Decía que su viaje de negocios le estaba llevando un tiempo, pero que pensaba volver antes de que naciera el bebé. También mencionó que estaba preocupado por ti, por cómo llevabas lo de su madre. Así que no va a pedir el divorcio, susurró Violet, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. Harrison enarcó las cejas, sorprendido. ¿Un divorcio? ¿De qué estás hablando? Margaret dijo que Darrian quería el divorcio después de que naciera el bebé, que tiene una relación con Audrey. Harrison se recostó en el sofá con una expresión de asombro absoluto. ¡Qué mentira tan descarada! Cada carta que escribe Darrian pregunta cómo estás, pide fotos tuyas, cuenta los días que faltan para tu regreso. Pero, ¿por qué no contesta a mis cartas? ¿Por qué su teléfono no está disponible? Japón tiene un uso horario diferente. La comunicación se interrumpe a menudo debido al terreno en el que se encuentra, explica Harrison. Además, está muy metido en su trabajo. Es un proyecto importante para la empresa. Violet sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de alivio y resentimiento al mismo tiempo. Me echaron a la calle. Dijeron que Darrian tenía una aventura con Audrey, que no quería verme cuando volviera. Harrison asintió con gesto adusto. Eso suena a los métodos de Margaret. Siempre conseguía lo que quería por cualquier medio. Se quedó callado, como si recordara algo desagradable. Pero lo que realmente me sorprende es la presencia de Audrey Raven. Su padre es mi principal rival y enemigo desde hace mucho tiempo. Quizás sea esa la razón, sugirió Lorraine, que había estado escuchando en silencio hasta entonces. ¿Algún tipo de estrategia comercial? Tal vez, dijo Harrison pensativo. ¿Pero sabes qué es lo interesante? Cuando aparecí en la puerta, Margaret parecía asustada y Audrey parecía molesta. Estaba claro que no esperaban verme. Violet trató de visualizar la escena. Una Margaret engreída, cogida desprevenida. Debió de ser un espectáculo interesante. ¿Qué te han dicho?, preguntó. ¿Sobre mi desaparición? Oh, fue una historia fascinante, sonrió Harrison con sarcasmo. Según Margaret, eras infeliz en tu matrimonio, te quejabas de Darrian y finalmente huiste, dejando una nota. Según Audrey, incluso amenazaste con deshacerte del bebé si Darrian no te daba dinero para el divorcio. ¿Qué?, exclamó Violet, levantándose de un salto de su asiento. La niña que llevaba dentro reaccionó con un movimiento brusco e instintivamente se llevó la mano al estómago. Esto es una mentira monstruosa. Lo sé, respondió Harrison con calma. Por eso inicié mi propia investigación. Margaret siempre ha sido una maestra de la manipulación, pero suele ser más refinada en sus mentiras. Esta burda fabricación delataba urgencia. Están ocultando algo. ¿Pero qué? Supongo que tiene que ver con la empresa. Tal vez James Raven está planeando una adquisición hostil. Margaret siempre ha querido recuperar el control del negocio y yo se lo he puesto difícil. Se permitió una leve sonrisa. ¿Tiene una participación en la empresa?, preguntó Lorraine. El 5%, asintió Harrison. Está en el acuerdo prenupcial. Darrian tiene el 15% y yo una participación mayoritaria. Pero si Darrian se casa con Audrey, podría haber cambios, terminó Violet por él.
Sobre todo si... vaciló. ¿Si muero? Harrison se echó a reír. Creo que eso forma parte de su plan. Aunque Margaret nunca ha sido propensa a la violencia, prefiere métodos legales. ¿Como un divorcio largo y agotador?, preguntó Lorraine secamente. Exacto, asintió Harrison. Decidí renunciar a casi todo menos a la empresa para acabar con la pesadilla. Margaret se quedó con la casa de los Hamptons, varios millones en efectivo y valores. Pero la empresa, me quedé con la empresa. Violet trató de dar sentido a lo que había oído. Todo este tiempo había pensado que Margaret la odiaba por esnobismo, pero si el dinero y el poder estaban en juego, eso explicaba muchas cosas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Tengo que hablar con Darrian, explicar. Por desgracia, ahora mismo es casi imposible contactar con él. Harrison negó con la cabeza. Está en una prefectura montañosa donde incluso las comunicaciones por satélite son intermitentes, pero volverá dentro de una semana. Ya le he enviado un mensaje de emergencia. Una semana. Violet sintió que el pánico le subía a la garganta. ¿Pero qué voy a hacer mientras tanto? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo? No te preocupes por eso, dijo Harrison con firmeza. Yo lo organizaré todo. Tienes que concentrarte en tu salud y en la del bebé. Podrías quedarte conmigo, sugirió Lorraine. Me encantaría tener compañía. Es un gesto muy amable, le sonrió Harrison. Pero creo que la señora Stone estaría más cómoda en un alojamiento más espacioso. Tengo un piso en el centro de la ciudad que utilizo para reuniones de negocios. Está totalmente equipado y es seguro. Allí estará segura. No sé, vaciló Violet. Es muy generoso, pero apenas me conoces y no estás segura de poder confiar en mí. Terminó Harrison por ella con una sonrisa comprensiva. Una precaución perfectamente razonable. Quizá esto te ayude. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Violet lo cogió con cuidado. Dentro había una fotografía, Darrian, de unos 10 años con su padre en una excursión de pesca. Ambos sonreían, claramente felices con el momento. Siempre fue un niño muy alegre, dijo Harrison en voz baja. Sensible, atento. Incluso ahora, de adulto, conservaba esa dulzura especial. Margaret pensaba que era una debilidad. Yo lo veía como su fuerza. Violet pasó el dedo por el rostro infantil de Darrian. Sí, era él. La misma mirada atenta, la misma sonrisa fácil. Algo de lo que se había enamorado desde la primera vez que lo conoció. ¿No habéis mantenido el contacto a lo largo de los años?, preguntó. Margaret hizo todo lo posible por limitar nuestra comunicación, respondió Harrison. Utilizó su papel de madre para ponerlo en mi contra, pero en los últimos 5 años hemos empezado a reconstruir nuestra relación, lenta pero firmemente. Y ahora me estás ayudando. ¿Por qué? Harrison miró a Violet detenidamente. ¿Por qué haces feliz a mi hijo? Porque llevas a mi nieto o nieta, y porque sé de lo que es capaz Margaret cuando quiere algo. Esta respuesta tan sencilla y sincera conmovió a Violet hasta la médula. Asintió con la cabeza. Bien, acepto tu ayuda. Lorraine, que había estado observando la conversación, dijo, «Eso está muy bien, pero ¿no crees que deberíamos hacer algo con Margaret y Audrey? No van a parar ahí». «Muy bien», asintió Harrison. «Por eso tenemos que actuar con rapidez y decisión». «¿Qué sugieres?», preguntó Violet. «Primero, un lugar seguro para ti. Después, una defensa legal. Ya me he puesto en contacto con mis abogados y están preparando los documentos». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Violet. «Este es el contacto de mi abogada general. Se pondrá en contacto contigo mañana». «¿Crees que llegaremos a juicio?», preguntó Violet preocupada. «Espero que no». Harrison negó con la cabeza. «Pero será mejor que estemos preparados para cualquier eventualidad. Margaret no es el tipo de persona que se rinde sin luchar.
Algo en su voz le dijo a Violet que había una larga y dolorosa historia detrás de aquellas palabras. «La conoces muy bien», dijo con cautela. 22 años de matrimonio le dan a uno cierta perspicacia, respondió él secamente. Margaret es una mujer complicada, con talento, inteligente, pero, con los años, se ha obsesionado con el control, sobre la empresa, sobre mí, sobre Darrian. Violet suspiró suavemente. Pensé que simplemente desaprobaba mi condición humilde, que no era lo bastante buena para su hijo. Créeme, nadie sería lo bastante bueno. Harrison sonrió torcidamente. Para Margaret, el ideal siempre sería una chica elegida por ella misma, una a la que pudiera controlar, que no le quitara influencia sobre su hijo. ¿Alguien como Audrey? Es de suponer, asintió Harrison. Aunque dudo que Margaret se dé cuenta de dónde se ha metido. Los Ravens son conocidos por su despiadados en los negocios y en su vida personal. La velada continuó con una discusión de detalles. Harrison insistió en que su chofer llevara a Violet y Lorraine a un piso seguro esta noche. Lorraine aceptó quedarse con Violet unos días hasta que se instalara. «No soy lo bastante joven para dormir en sofás», bromeó. «Seguro que tienes un dormitorio de invitados con una cama en condiciones». «2», sonrió Harrison. «Y seguridad las 24 horas del día en el edificio». Antes de marcharse, Violet intentó dar las gracias de nuevo a Harrison. «Ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud. Cuida de ti y de mi nieto», dijo en voz baja. «Yo me ocuparé del resto». La mudanza fue rápida y organizada. El piso de Harrison resultó ser un espacioso ático con ventanas panorámicas, diseño minimalista y todas las comodidades posibles. Lorraine, al ver semejante lujo por primera vez, silbó. «Me siento como en el cine». En cuanto se instalaron, Harrison llamó. «¿Qué tal os estáis adaptando?» «Bien», dijo Violet, «pero sigo preocupada. ¿Y si Margaret y Audrey hacen algo antes de que vuelva Darrian?» «Por eso te llamo». La voz de Harrison se volvió seria. «Mi gente me ha informado de que Audrey se ha reunido hoy con su padre. Y Margaret mantuvo una larga conversación con uno de los directores de la empresa, alguien que nunca ha aprobado mi liderazgo». «¿Qué significa eso?» «Significa que no están perdiendo el tiempo», respondió Harrison. «Y nosotros tampoco. Mañana vuelo a Tokio para reunirme con Darrian en persona». «¿A Tokio?» Violet se sorprendió. «Pero dijiste que estaba en una zona montañosa». «Lo estaba», confirmó Harrison. «Pero llegará a Tokio mañana para la presentación final del proyecto. Puedo interceptarlo antes de que Margaret llegue hasta él». «Gracias», dijo Violet con emoción. «Por todo lo que haces por nosotros». «Familia», respondió Harrison con sencillez. «Eso es lo que de verdad importa. Descansa un poco, Violet. Me pondré en contacto en cuanto hable con Darrian». Tras la llamada, Violet permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, en los suburbios ricos, estaba la casa que ella creía suya, en la que pensaba criar a su hijo, y dos mujeres conspirando para destruir a su familia. Pero ahora tenía un aliado inesperado y poderoso, y algo más, la esperanza de que las cosas pudieran acabar bien. Los 4 días que había pasado en el ático de Harrison habían sido de recuperación para Violet, tanto física como emocional. Lorraine demostró ser no solo una anfitriona acogedora, sino una verdadera amiga que ayudó a Violet a superar el estrés y la ansiedad. «Sabes», dijo Lorraine durante el desayuno del 5.º día, «hasta yo me estoy acostumbrando a este lujo. Me temo que volver a mi piso será doloroso». Violet sonrió. «Siempre puedes venir de visita. Cuando todo esto acabe y Darrian y yo...» No terminó la frase. A pesar de las garantías de Harrison, la duda seguía carcomiéndola. ¿Y si Darrian había cambiado de verdad? ¿Y si llevaba mucho tiempo queriendo deshacerse de ella, pero no sabía cómo? «Basta», dijo Lorraine en voz baja, como si leyera su mente.
Harrison no habría cruzado medio mundo si no estuviera seguro de los sentimientos de su hijo. Lo sé, suspiró Violet. Es que no puedo dejar de pensar en... La interrumpió el timbre del teléfono. Su corazón dio un vuelco cuando vio el nombre de Harrison en la pantalla. ¿Hola? ¿Violet? La voz de Harrison sonaba excitada. Voy a volver, con Darrian. ¿Qué? ¿Cuándo? Sintió que el corazón le latía con fuerza. Nuestro avión aterriza en 1 hora. Prepárate, y enviaré un coche por ti. Iremos directamente a la casa. ¿A la casa? Violet estaba confundida. Pero Margaret y Audrey. Exactamente, la voz de Harrison era acerada. Es hora de poner fin a esta farsa. Darrian lo sabe todo y... está furioso, pero está más preocupado por ti. Él está realmente... Violet no pudo decir lo más importante. Te quiere, Violet, dijo Harrison en voz baja. Nunca lo dudes. Después de la llamada, Violet estaba como en la niebla, ayudada por Lorraine. Elegir un atuendo, arreglarse el pelo, incluso maquillarse un poco. Todo aquello cobró importancia de repente. Tengo un aspecto horrible, susurró mirándose al espejo. Su rostro pálido, las ojeras, su barriga, que parecía haber crecido aún más estos días. Pareces una mujer que ha pasado por un infierno y ha sobrevivido, dijo Lorraine con firmeza, como una mujer fuerte, guapa y embarazada. Si tu marido no aprecia eso, es que es idiota. El coche de Harrison, un sedán ejecutivo negro con cristales tintados, llegó exactamente a la hora acordada. El conductor, un profesional taciturno con porte militar, les ayudó a subir al coche y se marchó sin problemas. El corazón de Violet latía con más fuerza cada minuto que pasaba mientras se acercaban a la casa de los Stones. No llevaba allí ni una semana, pero le parecía una eternidad. ¿Qué le diría a Darrian? ¿Qué le diría él? Respira, le recordó Lorraine en voz baja, apretándole la mano. Respira hondo. Cuando llegaron a la casa, Violet vio que ya había 2 coches aparcados en la entrada, el lujoso Bentley de Harrison y un Lexus negro que no reconoció. «Ya están aquí», susurró. El conductor les abrió la puerta y Violet se quedó paralizada un segundo, mirando la fachada de la casa. Había luces encendidas en las ventanas y las cortinas estaban echadas. Si escuchaba atentamente, oía voces apagadas, voces fuertes y excitadas. «Ven», le animó Lorraine con una sonrisa. «Tu familia te espera». En cuanto llegaron al porche, la puerta se abrió de golpe. Darrian estaba en el umbral, demacrado, con ojeras y un traje arrugado. Pero sus ojos brillaron cuando vio a Violet. «Vi», exhaló, dando un paso adelante. «Darrian», no pudo contener las lágrimas. Al momento siguiente estaba en sus brazos, vacilante por su barriga, pero fuerte y segura. Él olía a carretera, a cansancio y a ese aroma especial que ella siempre había asociado con el hogar. «Lo siento», le susurró en el pelo. «Siento no haber estado ahí para ti, por dejar que pasara esto. No lo sabías», se apartó para mirarle a los ojos. «No te culpes». Si habéis terminado el reencuentro en la puerta, la voz de Harrison llegó desde el interior de la casa. «Quizá deberíamos continuar dentro. Tenemos una conversación pendiente». Darrian asintió, con el rostro endurecido. «Sí, hay algunas cosas que deben aclararse». Cogió a Violet de la mano y la condujo al interior de la casa. Lorraine los siguió en silencio. En el salón les esperaba una auténtica escena familiar. Harrison estaba de pie junto a la chimenea, alto y recto, como un juez dispuesto a dictar sentencia. Margaret estaba sentada en una silla, pálida pero con la cabeza alta. Audrey paseaba nerviosa por la habitación, mordiéndose el labio. «Nuestra fugitiva ha vuelto», dijo Margaret al ver a Violet, «y con refuerzos, por lo que veo». «Mamá, ya basta», la interrumpió Darrian. «Lo sé todo. Lo sé todo. ¿Qué sabes exactamente, querida?»
Margaret intentó mantener el control. ¿Que tu mujer se escapó mientras estabas fuera? ¿Que la echaste a la calle?, exclamó Darrian con enfado. Embarazada, bajo la lluvia. Que me mentiste en tus cartas diciendo que estaba bien. Actuaba en tu propio interés, replicó Margaret con firmeza. Esta mujer no te conviene. Nunca lo ha sido. No te corresponde a ti decidir quién es la adecuada para mí. ¿A quién le corresponde? ¿Tú? Margaret se rió amargamente. Siempre has sido demasiado blando, demasiado confiado, como tu padre cuando era joven. Mira a dónde te ha llevado. Te casaste con la primera bibliotecaria que conociste, Basta ya, retumbó la voz de Harrison. Una palabra más contra Violet, Margaret, y olvidaré que eres la madre de mi hijo. Margaret guardó silencio, pero sus ojos lanzaron relámpagos. Audrey, que había permanecido callada hasta entonces, se adelantó de repente. Darrian, escúchame. Su voz era suave, casi suplicante. Todo esto es un gran malentendido. Tu madre exageró, pero su intención era buena, y yo solo vine a apoyarla. No había ninguna conspiración. Darrian se volvió hacia ella, con la mirada fría. Basta, Audrey. He hablado con mi padre. Sé de tus reuniones con James Raven, sobre tus planes para la empresa. Son negocios, dijo ella rápidamente. No tiene nada que ver con nosotros. Lo que pasó entre nosotros. No pasó nada entre nosotros, la cortó Darrian. Ni en la universidad ni ahora, y nunca lo será. La cara de Audrey se contorsionó. No puedes ser feliz con ella. ¿Qué puede darte? Esa, con sus libros y... amor, respondió Darrian con sencillez. Sinceridad, apoyo, todo lo que nunca tuviste. Audrey retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia. Te arrepentirás de esto. Mi padre... Tu padre ya ha sido advertido por mis abogados, dijo Harrison con calma. Cualquier intento de adquisición hostil de Stone Enterprises se considerará una violación de las leyes antimonopolio, con las consecuencias pertinentes. Audrey guardó silencio, con el rostro pálido. Ahora, continuó Harrison, creo que será mejor que ambos abandonen esta casa. Inmediatamente. Esta es mi casa. Margaret se indignó y se levantó de la silla. No pueden echarme de la casa de mi hijo. Técnicamente, señaló Harrison con calma, esta casa me pertenece. Se la di a Darrian para que la administrara, pero no para que la poseyera. Y como propietario, tengo todo el derecho a decidir quién vive aquí. Margaret miró fijamente a su ex marido con odio no disimulado. Siempre planeaste esto, ¿verdad? ¿Esperar hasta que por fin pudieras quitarme a mi hijo? No, Margaret. Siempre tuve la esperanza de que aprendieras a respetar las decisiones de Darrian, que le dejarías ser feliz, aunque no encajara en tus planes. Harrison sacudió la cabeza. Pero nunca has cambiado, y nunca lo harás. Darrian dio un paso adelante. Mamá, te quiero. Siempre te he querido, pero no puedo dejar que destruyas a mi familia, mi verdadera familia. Puso la mano suavemente sobre el estómago de Violet. Tienes que elegir, aceptarnos como somos o irte. Margaret miró a su hijo con una mirada larga e ilegible. Luego desvió los ojos hacia Violet, hacia su vientre redondeado, hacia la mano de Darrian que descansaba sobre él. Algo brilló en sus ojos, tal vez comprensión, tal vez mero cálculo. Necesito tiempo, dijo por fin, para hacer las maletas. Tienes 2 horas, respondió Harrison. Un coche te estará esperando para llevarte a tu casa de los Hamptons. Margaret asintió lentamente. Luego, conservando lo que quedaba de su dignidad, se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. Audrey se quedó de pie en medio de la habitación, confusa y enfadada. ¿Y yo? ¿A dónde se supone que tengo que ir? Eso ya no es problema nuestro, replicó Darrian con frialdad. Tus cosas serán entregadas en el lugar que indiques. Ahora, vete, por favor. Audrey abrió la boca para objetar,
pero se encontró con la firme mirada de Harrison y cambió de opinión. Lanzó una última mirada de odio a Violet y salió rápidamente de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras ella, Violet sintió que la tensión de los últimos días la liberaba por fin. Las piernas le fallaron y, de no ser por Darian, se habría caído. «Necesitas descansar», dijo ansioso, ayudándola a incorporarse. «Tanto estrés». «Estoy bien», sonrió débilmente. «Ahora sí que estoy bien». Lorraine, que había estado observando toda la escena en silencio, tosió con delicadeza. «Creo que yo también debería irme. Veo que mi ayuda ya no es necesaria». «Quédate a cenar», sugirió Harrison. «Después de todo lo que has hecho por Violet, es lo menos que podemos hacer para agradecértelo». «Sí, por favor», apoyó Darian, mirando a la mujer con gratitud. «Me gustaría reconocer al hombre que salvó a mi mujer y a mi hijo». Lorraine sonrió avergonzada. «Bueno, si insiste». Harrison asumió el papel de anfitrión y acompañó a Lorraine a la habitación de invitados para que pudiera asearse. Darian y Violet se quedaron solos en el salón. «Te he echado mucho de menos», susurró, abrazando a su mujer con suavidad. «Cada día, cada minuto». «Y yo a ti». Ella acurrucó la cara en su hombro. «Me daba tanto miedo. Pensé que te había perdido». «Nunca», dijo con firmeza. «¿Me has oído? Nunca. Tú y nuestro bebé sois lo más importante de mi vida». Violet levantó la cabeza, mirándole a los ojos. «Pero tu madre, ella es tu familia. No quiero ser la causa de la discordia». Darian suspiró. «Margaret creó ella misma esta discordia. Hace años, cuando creía saber que era lo mejor para todos. Cuando me distanció de mi padre manipulando y tergiversando la verdad, le tocó la mejilla con suavidad. No dejaré que nos haga lo mismo. Pero aún así, es tu madre y la abuela de nuestro hijo. La puerta siempre está abierta para ella», dijo Darian con suavidad. «Si quiere cambiar, si aprende a respetar nuestras decisiones, pero no permitiré que siga controlando nuestras vidas». En ese momento, el bebé empujó con especial fuerza y Violet dio un grito ahogado involuntario. Darian se inclinó preocupada. «¿Va todo bien?» «Sí», sonrió. «Es que hoy hay alguien muy activo. ¿Quieres sentirlo?» Ella le cogió la mano y la colocó en el lugar donde un pequeño pie o mano sobresalía de su estómago. Darian se quedó paralizado, con los ojos abiertos de asombro al sentir movimiento bajo la palma. «Hola, cariño», susurró. «Papá ha vuelto». Violet miró a su marido, su rostro amable y cariñoso, las lágrimas en sus ojos, y sintió que los horrores de la última semana retrocedían lentamente. Sí, aún tenían mucho de qué hablar. Sí, su relación con Margaret seguía siendo complicada e incierta, pero lo importante era que volvían a estar juntos, y fueran cuales fueran las pruebas que les esperaran, las afrontarían juntos. Mientras Darian y Violet se retiraban a hablar en privado, Harrison acompañó a Margaret al coche que la esperaba. Salió de la casa con la cabeza alta, manteniendo su dignidad exterior. Pero al pasar junto a su ex marido, se detuvo un momento. «¿Crees que has ganado?», dijo en voz baja. «Pero aún no ha terminado». «Esto no es una batalla, Margaret», replicó Harrison con cansancio. «Nunca lo ha sido. Se trata de la felicidad de nuestro hijo». «Sería más feliz con una esposa adecuada», dijo ella con obstinación. «Ya es feliz. Con la mujer que eligió», sacudió Harrison la cabeza con suavidad. «¿Sabes cuál es tu problema, Margaret? Nunca has comprendido la diferencia entre lo que tú quieres y lo que realmente quieren tus seres queridos». Margaret fulminó con la mirada. «Y tú siempre has acertado, por supuesto». «No», respondió con calma. «He cometido muchos errores, pero al menos he intentado escuchar. He intentado comprender, y tú solo imponías tu voluntad». Margaret no dijo nada. Dirigió a su ex marido una mirada larga e ilegible antes de subir al coche.
Cuando el coche dobló la esquina, Harrison respiró hondo. El conflicto había terminado, pero conocía a Margaret lo suficiente como para saber que no se rendiría tan fácilmente. Sin embargo, eso no era importante ahora. Lo que importaba era que Darian y Violet volvían a estar juntos, que su futuro nieto o nieta crecería en una familia amorosa, y ellos se encargarían del resto, juntos. La velada terminó con una tranquila cena casera. Lorraine compartió anécdotas de su trabajo con Violet en la biblioteca, provocando risas y sonrisas. Harrison habló de sus viajes. Darian no soltaba la mano de su mujer como si temiera que desapareciera si él la soltaba. Fue una velada familiar, una verdadera familia, no definida únicamente por lazos de sangre, sino construida sobre el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Y mientras Violet yacía en los brazos de su marido aquella noche, en su dormitorio, en su casa, supo que pasara lo que pasara, lo superarían, porque ahora estaban realmente juntos, y ningún plan podría cambiar eso.